Capítulo 3. Conciencia masculina y femenina. Antes de ocuparnos detenidamente de la diferencia principal de la vida psíquica de los sexos, así como de los fenómenos externos e internos que constituyen su contenido, es necesario efectuar algunos sondeos psicológicos y precisar algunos conceptos. Como los conceptos y principios de la psicología dominante se han desarrollado sin tener en cuenta tales problemas, sería sorprendente que sus teorías pudieran aplicarse sin dificultad a este campo de observación. Además, hasta ahora no existe una psicología, sino tan solo psicologías, y ligarse a una determinada escuela, sometiéndose a sus principios para tratar nuestro tema, sería mucho más arbitrario que ocuparnos de él con plena autonomía, aunque como es natural se conserven en lo posible las adquisiciones hasta ahora logradas. Los esfuerzos para hallar un punto de vista unitario de toda la vida psíquica, reduciéndola a un único proceso fundamental, se manifiestan evidentemente cuando en la psicología empírica ciertos investigadores han admitido relaciones entre las sensaciones y los sentimientos. Herbart ha derivado los sentimientos de las representaciones. Orwig, por el contrario, piensa que solo de los sentimientos se desarrollan las sensaciones. Los principales psicólogos modernos han hecho notar la inutilidad de estas tentativas monísticas aunque contengan un fondo de verdad. Para encontrar esta verdad es necesario hacer una distinción que aunque parezca obvia se buscaría inútilmente en la psicología actual. Es preciso separar la primera sensación, el primer pensamiento, el primer sentimiento, de las ulteriores repeticiones del mismo proceso, en las cuales ya es posible establecer una experiencia anterior. Esta distinción parece tener importancia esencial en gran número de problemas, aunque la psicología actual no la tiene en cuenta. Toda sensación determinada, clara, plástica, así como todo pensamiento bien definido antes de que por primera vez sea expresado en forma de palabras, es precedido por un período extraordinariamente breve de nebulosidad. De igual modo, toda asociación que todavía no se ha hecho familiar viene precedida por un lapso, más o menos breve, en el que tan solo se tiene un oscuro sentimiento de la dirección de los elementos que se asocian, un presentimiento de asociación, una sensación de que existe alguna relación entre ciertas cosas. Procesos análogos han merecido la atención de Leibniz, y más o menos bien descritos han dado lugar a la mencionada teoría de Herbart y Orwig. Admitiendo como únicas formas fundamentales de los sentimientos el placer y el disgusto o, siguiendo a Wundt, el relajamiento y la tensión, el reposo y la excitación, la clasificación de los fenómenos psíquicos en sensaciones y sentimientos, que pasan por un periodo anterior a la claridad, es demasiado restringida, y por ello no es aplicable para su descripción. En consecuencia, para establecer límites bien definidos utilizaré la clasificación más general de los fenómenos psíquicos que puede encontrarse, o sea la de Avenarius, quien establece una clasificación en elementos y caracteres. El carácter, en este sentido, no tiene nada de común con el que constituye el objeto de la caracterología. La terminología completamente nueva, que por otra parte ofrece ventaja desde muchos puntos de vista y que en ciertos casos se hace imprescindible, no es precisamente la que ha dificultado la aceptación de las teorías de Avenarius. Estas dificultades radican en su manía poco feliz de derivar la psicología de un sistema de fisiología cerebral que ha obtenido basándose tan solo en datos psicológicos de la experiencia interior, con solo algunas nociones biológicas muy generales acerca del equilibrio entre alimentación y trabajo. La segunda parte, psicológica, de su crítica de la experiencia pura constituía la base sobre la cual fundó las hipótesis fisiológicas de la primera parte. Pero en la exposición se invierten las relaciones, hasta el punto de que esta primera parte produce al lector la impresión de una descripción de viajes por la Atlántida. Tales dificultades me obligan a resumir en este lugar la clasificación debida a Avenarius, dado que se adapta perfectamente a mi objeto. El elemento es para Avenarius lo que en la psicología escolar se denomina sensación, contenido de la sensación, o simplemente contenido tanto en la percepción como en la reproducción, lo que Schopenhauer llama representación, los ingleses impresión o idea, y en la vida cotidiana objeto o cosa.
lo mismo que exista o no una excitación externa de un órgano de los sentidos, concepto que es muy importante y nuevo. Para Avenarius, como para nosotros, es completamente accesorio el punto donde el llamado análisis se detenga, y si se debe considerar como sensación todo el árbol, las hojas o los pecíolos, o simplemente su color, tamaño, consistencia, olor o temperatura. Siguiendo adelante por este camino, podría también decirse que el color verde de las hojas es ya un complejo resultante de su cualidad, intensidad, claridad, saturación y difusión, y que solo estas particularidades deberían considerarse como elementos. Algo semejante a lo ocurrido con los átomos que primero tuvieron que dejar paso a los ámeros y ahora a los electrones. Si verde, azul, frío, caliente, duro, blando, dulce, ácido son elementos, el carácter, según Avenarius, serían la coloración, el tono del sentimiento con que aquellos se presentan, y no solo habría que contar entre ellos lo agradable, lo hermoso, lo beneficioso y sus opuestos, sino también, como Avenarius ha reconocido por vez primera, lo extraño, lo cierto, lo ajeno, lo estable, lo ulterior, lo seguro, lo conocido, lo efectivo, lo dudoso, etcétera, etcétera. Lo que yo, por ejemplo, sospecho, creo, sé, es elemento, lo que es puesto en duda, no creído, ni sabido, es psicológicamente, no lógicamente, un carácter en el que el elemento está asentado. Sin embargo, existe un periodo en la vida psíquica en el que incluso esta clasificación de los fenómenos psíquicos resulta anticipada e impracticable. Particularmente en sus comienzos todo elemento aparece como en un fondo nebuloso, como una rudis indigesta que moles, mientras que la caracterización, que es más o menos el equivalente de la acentuación del sentimiento, comprende ya vivamente en ese instante todo el conjunto. Es un fenómeno comparable al proceso que se produce cuando vamos aproximándonos desde la lejanía a un objeto del medio exterior, a un arbusto, a un montón de leña. La primera impresión que de él se recibe cuando todavía no se sabe de qué se trata, ese momento de marcada confusión e inseguridad, es el que ante todo hay que tener en cuenta para la comprensión de lo que seguirá. En ese momento, el elemento y el carácter son absolutamente indiferenciables, siempre son indivisibles de acuerdo con las modificaciones introducidas por Petzold a la teoría de Avenarius. En una muchedumbre veo, por ejemplo, un rostro que pronto vuelve a desaparecer entre la masa. No he formado una opinión de cómo es ese rostro, sería incapaz de describirlo, ni siquiera sabría mencionar algunas de sus características. Sin embargo, me ha originado una viva inquietud, y me pregunto con una intranquilidad angustiosa dónde he visto este rostro ya otra vez. Un individuo que vea por un momento una cabeza de mujer que le provoque una profunda impresión sensorial, quizá no pueda decirse a sí mismo qué es lo que realmente ha visto, e incluso es incapaz de recordar el color de sus cabellos. Es condición indispensable que el objeto esté expuesto ante la retina, empleando una expresión fotográfica, un tiempo suficientemente largo, que puede valorarse en fracciones de segundo. Cuando nos vamos aproximando a un objeto se diferencian, al principio, los vagos contornos, y mientras tanto, los vivos sentimientos originados se van desvaneciendo a medida que al acercarnos aparecen más claramente las particularidades. Hagamos notar que no se trata en este caso de los sentimientos de expectativa. Pensemos, por ejemplo, en la impresión provocada por un esfenoides humano desprendido de sus suturas, o en la originada por ciertos cuadros o pinturas contemplados más cerca o más lejos de la distancia adecuada. Recuerdo especialmente la impresión que me produjeron un complicado pasaje de una sonata de Beethoven y una conferencia sobre las integrales triples, antes de que yo tuviera un concepto de las notas musicales y del cálculo integral. Tanto para Avenarius como para Petzold ha pasado inadvertido que todo lo que sea resaltar los elementos viene acompañado de cierta segregación de la caracterización, la acentuación del sentimiento. A estos resultados obtenidos por la autoobservación pueden añadirse algunos datos comprobados por la psicología experimental. Si en la cámara oscura se hace actuar durante un momento o durante un tiempo brevísimo una excitación coloreada, una vez que los ojos se han adaptado a la oscuridad, el observador tendrá tan solo una impresión de claridad, sin que pueda precisar el color de la excitación luminosa.
ha percibido algo que no puede determinar de modo claro, una impresión de luz, y la cualidad del color no llega a precisarse todavía cuando se prolongue. Claro es que dentro de ciertos límites, la duración de la excitación. De igual modo, todo descubrimiento científico, todo hallazgo técnico, toda creación artística, va precedida de un periodo comparable a la oscuridad, una oscuridad como aquella de que Zaratustra espera volver a la luz. Arriba, pensamiento profundo, surge de mis tinieblas, soy tu gallo y tu amanecer, gusano somnoliento. Seguiré cantando hasta que despiertes el proceso en su conjunto, desde la completa oscuridad hasta la más diáfana claridad, es comparable, en su curso, con el desarrollo de las imágenes que percibimos pasivamente cuando alguien va separando, uno tras otro, los húmedos y numerosos paños que cubren un conjunto plástico o un bajorrelieve. También, cuando evoco alguna cosa, por ejemplo, una melodía anteriormente oída, se repite este proceso, aunque, como es natural, en un espacio de tiempo mucho más breve y, por tanto, más difícilmente perceptible. Cada nuevo pensamiento va precedido por ese mismo periodo de prepensamiento, como podría llamársele, en el cual se forman y desvanecen formas geométricas fluctuantes, fantasmas visuales, figuras vacilantes, cuadros borrosos, máscaras misteriosas. El principio y el fin de todo este desarrollo, que en su conjunto denominaré por brevedad clarificación, son en cierto sentido comparables a las impresiones que recibe un miope al observar objetos cercanos sin y con lentes de corrección. Y lo mismo que ocurre en la vida del individuo, que quizá mora antes de que todo el proceso se haya desarrollado, en el proceso de la investigación histórica las suposiciones preceden siempre a las nociones precisas. Ese mismo proceso de clarificación se distribuye en las diversas generaciones. Piénsese, por ejemplo, en los precursores griegos y modernos de las teorías de Lamarck y de Darwin. Recuérdese también los muchos predecesores que tuvieron Robert Mayer y Helmholtz, así como todos los temas que abordaron hombres tan polifacéticos como Goethe y Leonardo da Vinci, precediendo al progreso de la ciencia, etcétera, etcétera. En general, se trata de esos estados preliminares cuando se descubre que este o aquel pensamiento no es en modo alguno nuevo, sino que ya fue emitido por alguien. También en todos los estilos artísticos, tanto en la pintura como en la música, se observa análogo proceso de desarrollo, desde un tanteo vacilante, desde un equilibrio inestable, hasta los mayores triunfos. Del mismo modo, los progresos del pensamiento humano, incluso en la ciencia, descansan casi únicamente sobre una descripción y establecimiento cada vez más perfecto de la misma cosa. Es decir, el proceso de la clarificación se extiende sobre toda la historia de la humanidad. Cuanto observamos de nuevo es una futesa que ni siquiera se puede tomar en consideración. Los múltiples grados de claridad y de diferenciación porque atraviesa el contenido de una representación hasta llegar a constituir un pensamiento completamente definido sin contornos nebulosos, son observables cada vez que se aborda un nuevo y difícil tema, por ejemplo, la teoría de las funciones elípticas. Basta un pequeño esfuerzo de atención para darse cuenta de los innumerables grados por que se pasa, especialmente en las matemáticas y en la mecánica, hasta que todo el problema se presenta claro y ordenado y en una inalterada y completa armonía entre las partes y el todo. Estos grados corresponden a las diferentes etapas en el camino de la clarificación. El proceso de clarificación puede recorrer un camino inverso, desde la mayor claridad a la más profunda confusión. Esta inversión del curso de la clarificación no es otra cosa que el proceso del olvido, que de ordinario se extiende en un largo periodo de tiempo, y que tan solo suele ser observado casualmente en uno u otro punto de su camino. Incluso las calles mejor pavimentadas se deterioran si no se realiza algún trabajo de restauración para conservarlas. Así también, el juvenil prepensamiento da paso al pensamiento que brilla intensamente, y este se va debilitando al transcurrir el tiempo dando lugar al borroso pospensamiento. Del mismo modo como en la solitaria senda del bosque se van desarrollando a derecha e izquierda hierbas y cardos hasta borrarla, así también se va borrando día a día la clara manifestación del pensamiento en que ya no se piensa.
De esta forma puede comprenderse también una regla encontrada y demostrada sobre sí mismo por un amigo mío, el Dr. Hermann Swoboda, de Viena. Quien quiera aprender alguna cosa, trátese de un fragmento musical o de un capítulo de la historia de la filosofía, no podrá de ordinario dedicarse ininterrumpidamente a este trabajo, debiendo repetir en diferentes ocasiones cada una de las partes de la tarea que se ha impuesto. Plantéase entonces el deseo de saber cuál es la magnitud más conveniente de las pausas que deban separar los períodos de estudio. Se ha admitido, y así debe ser en general, que el estudio debe reanudarse antes que el tema vuelva a interesarnos nuevamente, es decir, cuando aún pensamos que lo semidominamos. Porque en el momento en que se ha olvidado tanto que vuelve a interesarnos, despertando nuestra curiosidad, los resultados de la primera lectura se han desvanecido, y la segunda no podrá robustecer la primera. Por lo cual es necesario volver a realizar gran parte del trabajo de clarificación. Conforme a una idea muy popular respaldada por la teoría de Sigmund Exner, referente a la formación de vías, Banung, podemos suponer, como proceso fisiológico paralelo al de clarificación, que las fibras nerviosas y sus fibrillas correspondientes se hacen accesibles a la conducción de la excitación tan solo por el estímulo largo tiempo persistente o muchas veces repetido. Como es natural, en el caso del olvido, el proceso de esta formación de vías seguiría un camino inverso, y los elementos estructurales morfológicos fraguados en las neuronas se atrofiarían a consecuencia de la falta de ejercicio. La teoría de Avenarius respecto a los fenómenos antes mencionados Avenarius para explicar tales fenómenos ha admitido diferencias en la articulación de los procesos cerebrales, las oscilaciones independientes del sistema C, traslada las cualidades propias de la serie dependiente, es decir, la psíquica, a la independiente la física, pretendiendo obtener un provecho en el problema de la ordenación psicofísica. Por el contrario, la expresión articulado me parece muy adecuada para la descripción de los grados de la distinción con que aparecen los diferentes datos psíquicos, y me reservo su empleo posterior para este objeto. En este lugar debemos seguir el proceso de clarificación en todo su curso para comprender la extensión y el contenido del nuevo concepto. Sin embargo, para lo que ahora vamos a exponer solo nos interesa el período inicial, el punto de partida de la clarificación. La distinción de Avenarius de elemento y carácter tampoco es aplicable en todos los momentos porque atraviesan los contenidos en el proceso de clarificación. Será, pues, necesario que aquellos que aceptan esta clasificación para todos los datos que proporciona la psiquis en su desarrollo, introduzcan un nombre adecuado para significar el contenido en aquel periodo en que todavía no se diferencia dicha dualidad. Sin querer excederme de los límites de este trabajo, propongo la palabra enide, de nil, porque todavía no se puede distinguir la sensación y el sentimiento como dos momentos analíticos aislables mediante la abstracción, para designar los datos psíquicos en el estado más primitivo de su iniciación. La enide absoluta, sin embargo, solo puede ser considerada como un concepto límite. No se puede establecer con seguridad la frecuencia con que en la edad adulta del hombre se presentan acontecimientos psíquicos que tengan un grado de indiferenciación tal que justifiquen dicho nombre, pero no por ello se compromete la estabilidad de la teoría considerada en sí misma. Se puede llamar enide a aquel fenómeno que se observa con diferente frecuencia en los diversos individuos cuando en la conversación se experimenta un sentimiento bien determinado y se quiere también expresar algo bien determinado, pero por una inesperada observación de uno de los interlocutores todo desaparece y no se puede volver a atraparlo. Más tarde, y debido a una asociación, se reproduce repentinamente algo que pronto se reconoce que es lo mismo que un momento antes era imposible captar. Eso demuestra que se trata del mismo contenido, pero en otra forma, en otro periodo de desarrollo. La clarificación se produce no solo en el curso de toda la vida de un individuo, sino que debe tener lugar para cada nuevo contenido. Creo que alguien querrá saber de modo más preciso lo que yo entiendo por enide. ¿En qué consiste una enide? Esta pregunta significa un malentendido. Lo que caracteriza el concepto de enide es el tenerla que describir como una entidad nebulosa.
Aunque más tarde se producirá la identificación con el contenido completamente articulado, es cierto que la ENIDE no es completamente este contenido articulado, diferenciándose de él por un menor grado de conciencia, por la ausencia de contornos, por la fusión de lo accesorio con lo principal, por la falta de un punto de mira en el campo visual. Algunas ENIDES no pueden ser observadas ni descritas, y solo podemos tener conocimiento de su existencia. En principio, puede decirse que se puede pensar y vivir tanto en un sistema de ENIDES como en un sistema de elementos y caracteres. Cada ENIDE es independiente y se diferencia perfectamente de las restantes. Por motivos que serán expuestos más tarde, debe admitirse que las experiencias de la primera infancia, que corresponde siempre a los primeros 14 meses de la vida del individuo, son ENIDES, aunque quizá no sean de una importancia absoluta. De todos modos, los acontecimientos psíquicos de dicha edad no se alejan mucho del período de ENIDE, mientras que en el adulto, por el contrario, muchos contenidos se desarrollan muy por encima de tal nivel. En los seres más inferiores y quizá también en muchas plantas y animales, la vida de las sensaciones está constituida por ENIDES. Desde la ENIDE, el ser humano puede desarrollar sensaciones y pensamientos plásticos completamente diferenciados, aun cuando nunca representen el ideal completo alcanzable. En la ENIDE absoluta todavía no es posible el lenguaje, pues la elación del discurso sigue a la del pensamiento, e incluso el hombre que haya alcanzado el mayor grado de inteligencia encontrará todavía partes oscuras, y por tanto inexpresables. En resumen, la teoría de las ENIDES intenta allanar la lucha entre sensación y sentimiento en la categoría condicionada por el tiempo, y en lugar de las nociones elemento y carácter, admitidas por Avenarius y Penzold en el curso de la clarificación, busca la descripción evolutiva del fenómeno, pues la observación fundamentada es la que permite, al diferenciarse el elemento, distinguir a este del carácter. En consecuencia, solo nos hallamos predispuestos a ciertos estados de ánimo y a toda clase de matices del sentimiento cuando las ideas no han adquirido todavía contornos determinados, ocurriendo esto durante la noche con preferencia al día. ¿En qué relación se hallan estas investigaciones con la psicología del sexo? ¿En qué se diferencian el hombre y la mujer en lo que se refiere a los diferentes períodos de la clarificación? Puede darse la siguiente respuesta. El hombre tiene los mismos contenidos psíquicos que la mujer, pero en forma articulada, y mientras ésta piensa más o menos en ENIDE, aquel piensa ya en representaciones claras y distintas que se ligan con sentimientos determinados que le permiten separarlos de todo el resto. En las mujeres, pensar y sentir son dos actos inseparables, cosa que no ocurre en el hombre. La mujer tiene todavía muchos acontecimientos en forma de ENIDE cuando en el hombre se ha llegado ya a una notable clarificación. Por esto, la mujer es sentimental y solo conoce la emoción, no la conmoción. A la mayor articulación de los datos psíquicos en el hombre corresponden, también, las líneas definidas de su cuerpo y de su rostro, frente a la blandura, redondez, indecisión de la figura y fisonomía de la mujer genuina. Con tal opinión hállanse también de acuerdo los resultados de las determinaciones comparadas de la sensibilidad hechas en los dos sexos, pues, en contra de la opinión popular, el promedio de la sensibilidad es mayor en el hombre, y la diferencia sería todavía más grande si se hubiera tenido en cuenta los diferentes tipos. La única excepción se encuentra en el sentido del tacto. La sensibilidad táctil de la mujer es mucho más fina que la del hombre, hecho muy curioso cuya explicación intentaré más tarde. Es de notar, también, que contrario, la sensibilidad al dolor es incomparablemente más grande en el hombre que en la mujer, fenómeno que tiene mucha importancia cuando se trata de investigar en fisiología la sensibilidad al dolor y su distinción de la sensibilidad cutánea. La escasa sensibilidad favorecerá seguramente la permanencia de los contenidos en la proximidad del período de ENIDE. De todos modos, la escasa clarificación no es una consecuencia imprescindible de ello, pero sí se puede suponer que se halla en una probable dependencia. Una demostración más segura de la menor articulación de las representaciones femeninas se halla en la mayor firmeza del juicio del hombre, sin que esto pueda atribuirse únicamente a la más escasa penetración del pensamiento de la mujer. Es posible que la causa tenga una raíz más profunda.
Sin embargo, una cosa es segura. Mientras nos hallamos en el periodo de Enide sabemos tan solo cómo las cosas no son, y debe pasar largo tiempo hasta que sepamos cómo son. Lo que Mach denomina experiencia instintiva se basa en una posesión de los contenidos en forma de Enide. Durante este periodo giramos en torno del objeto, y en cada tentativa vamos corrigiéndonos, al par que nos decimos: esta no es todavía la palabra exacta, lo que, como es natural, representa una inseguridad en el juicio. Solo cuando la clarificación es completa nuestro juicio queda bien determinado y fijado, y el acto del juicio presupone cierto alejamiento del período de Enide, incluso cuando se debe expresar un juicio analítico que no aumenta el acervo espiritual del hombre. La prueba decisiva acerca de la exactitud de la opinión que atribuye la Enide a la mujer y el contenido diferenciado al hombre, estableciendo una contraposición fundamental, se halla en el hecho de que cada vez que se trata de expresar un nuevo juicio, y no de repetir un concepto ya expresado, la mujer espera siempre del hombre la clarificación de sus propias representaciones oscuras, la interpretación de las Enides. En todos los casos en que las representaciones son inciertas y no se tiene plena conciencia de ellas, la mujer espera, desea, e incluso exige al hombre esa articulación que poco a poco se desarrolla en el discurso, y que actúa sobre ella como un carácter sexual masculino, terciario. A esto debe atribuirse que muchas jóvenes afirmen que no podrían casarse, por lo menos que no podrían amar a un hombre que no fuera más inteligente que ellas, y que permanezcan indiferentes e incluso experimenten repugnancia sexual para aquellos hombres que simplemente les dan la razón y no son capaces de expresarse mejor que ellas. En resumen, para la mujer el criterio de la masculinidad estriba en que el hombre sea superior a ella en inteligencia, que le imponga su pensamiento, y, en consecuencia, no hay ni que decir que todas las teorías igualitarias reciben un golpe de gracia. El hombre vive consciente, la mujer vive en la inconsciencia. La mujer recibe su conciencia del hombre. La función sexual del hombre tipo frente a la mujer tipo, que constituye su complemento ideal, es transformarla en consciente. Con esto llegamos al problema del talento. Toda la lucha teórica en el problema de la mujer radica casi solamente en saber quiénes están mejor dotados espiritualmente, los hombres o las mujeres. La cuestión se ha planteado sin tener en cuenta los tipos, pero nosotros hemos expuesto opiniones acerca de los diferentes tipos que forzosamente han de tener una influencia sobre el modo de contestar esta pregunta.